Hoy terminamos esta serie de enseñanzas que hemos venido teniendo sobre los yo soy de Jesús y lo vamos a hacer con el último de los yo soy de Jesús que está registrado en la Biblia, precisamente en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo en palabra de Dios para todos. Dice: esta es la revelación que le dio Dios a Jesucristo para mostrarle a sus seguidores lo que pronto va a suceder. Jesucristo envió a su ángel para darle a conocer a su siervo Juan. Él contó todo lo que vio, es decir, el mensaje de Dios y el testimonio de Jesucristo. Afortunado el que lee esta profecía y también los que escuchan y hacen caso de este mensaje, porque está cerca el tiempo en que esto sucederá. Cordial saludo de Juan para las 7 iglesias que están en Asia. Que todos ustedes gocen del generoso amor y la paz de parte del que es y era y viene, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo. Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios su Padre. A Él sean el poder y la gloria por siempre, así sea. Miren, Cristo va a venir en las nubes. Todos lo verán con sus propios ojos, incluso los que lo atravesaron, y todas las naciones de la tierra llorarán por Él. Así sea. El Señor dice: yo soy el Alfa y la Omega, el que es y era y viene. Soy el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes en Cristo, estamos unidos en Jesús y compartimos su sufrimiento, su reino y su fortaleza. Me encontraba en la isla de Patmos por ser fiel al mensaje de Dios y dar testimonio sobre Jesús. En el día del Señor, el Espíritu me tomó bajo su control y oí detrás de mí una voz tan fuerte como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíaselo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver quién me hablaba y vi 7 candelabros de oro. En medio de ellos estaba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga y con una banda dorada atada en su pecho. Su cabello era blanco como lana o la nieve, y sus ojos brillaban como llamas de fuego. Sus pies eran como bronce brillante recién salido del horno, y su voz era como el sonido de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada de doble filo. Su cara se veía como el sol cuando brilla con fuerza. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Luego él puso su mano derecha sobre mí y dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo el poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Escribe lo que has visto y lo que está sucediendo.
y lo que va a suceder después. Aquí está el significado secreto de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros dorados. Los 7 candelabros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Amén. Jesús, vemos aquí, es una visión que tiene Juan, y vemos a esa imagen que ve Juan de Jesús con una túnica, con cabello blanco, con ojos que brillaban de fuego, con pies de bronce. Y vemos aquí a Jesús diciendo 2 veces: yo soy el alfa y la omega. Y esta es una expresión de uno de los títulos del título, creo yo, el título más grande de Jesús. Y este título grande de Jesús de alguna manera abarca todos los otros títulos que Jesús había dicho de él. Vamos a darnos cuenta que todos los demás están aquí dentro de este título de Jesús, porque tiene un sentido muy muy grande, un sentido de infinitud, de lo infinito, de lo eterno, de lo grande y de lo especial. Y cuando miramos esa afirmación, yo soy el alfa y la omega, tenemos que encontrar ese sentido. ¿Qué significa el alfa y la omega? Y el alfa y la omega son letras. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Los griegos por mucho tiempo fueron, de alguna manera se fue perfeccionando su idioma, hasta el punto de que se convirtió en una de las lenguas más habladas en todo el imperio. Y este Nuevo Testamento fue escrito en griego, fue escrito originariamente en griego. De hecho, varios de los apóstoles tuvieron que tener a alguien más que escribiera en griego, porque ellos no lo hablaban en el nivel de profundidad, como por ejemplo Pedro, que era un hombre humilde, un hombre que trabajaba pescando, no tenía el conocimiento, a diferencia de tal vez Pablo, que sí seguramente hablaba muy bien no solo el griego, sino también latín y por supuesto el arameo o el hebreo. Y entonces el hecho de las letras, de que sea la primera y la última letra, quiere decir, o el significado habla de la totalidad, ¿sí? Cuando nosotros, la mejor manera de pensarlo para nosotros es ponerlo en nuestras letras, ¿sí? La A y la Z, que son la primera y la última. Cuando algo dice que tiene todo, entonces está de la A a la Z, ¿cierto? O sea que está todo ahí. De hecho, por ahí un frasco de vitaminas que dice que de la A a la Z, o sea que tiene todas las vitaminas, que no se le queda ninguna vitamina por fuera, ¿cierto? Porque la tiene de la A a la Z. Eso quiere decir ese significado aquí en el griego, que está todo ahí, ¿sí? Que no se salen de nada, que no hace falta nada. La totalidad, la completitud, la eternidad, la soberanía de Dios está ahí en Jesús. Él es la totalidad. Y ese símbolo del alfa y la omega era como una A con una rayita sobre la punta de la A, era el símbolo del alfa, y la omega es como una especie de medio círculo con 2 rayitas en la parte de abajo, es la omega. Pero también estaba la omega, que era como una especie de W, así era la omega redondita, esa también era la omega. Y ese llegó a tener un significado tan grande para los cristianos del primer siglo, que se utilizaba muchísimo como un símbolo de identidad, igualito que el pescadito.
en ese tiempo era como la manera de identificarse. Entonces ponían la A y ponían la omega para identificarse. De hecho fue tan significativo que todavía hay gran parte de ese arte cristiano del primer siglo, de esa iglesia primitiva, está las imágenes de esa alfa y la omega. Cuando uno mira esas imágenes, está en el piso de las iglesias, lo ponían en las casas, lo ponían incluso en las entradas de las catacumbas, que recuerden que las catacumbas son esos laberintos subterráneos que había por Roma, donde los cristianos podían enterrar a las personas, porque no había dónde enterrar, no les permitían tener cementerios cristianos. Y usualmente los romanos, no sé si ustedes sabían, los romanos lo que hacían era quemar a las personas. Cuando se morían, hacían piras y allí ponían a las personas y así se quemaban y ya no quedaba nada. Pero los cristianos en el primer tiempo les gustaba sepultar a sus familiares, y no había donde sepultarlos y tampoco podían sepultarlos porque estaban siendo perseguidos. Entonces en esas catacumbas, en esos laberintos que construyeron debajo de Roma, ahí sepultaban a los cristianos y ahí colocaban esos símbolos del alfa y de la omega. Y las colocaban casi siempre al lado de las iniciales que se utilizaban para Cristo. Cristo también en griego se escribía con X, Cristos, pero era con X y al lado iba una P. Entonces era como las iniciales de Cristo. Entonces colocaban alfa, la X y la P y la omega. De hecho todavía hay de esos símbolos, de esa X y la P junto con el alfa y la omega, mucho en la Iglesia Católica. Ellos todavía tienen un poco de ese simbolismo que está todavía arraigado allí, de ese sentido de completitud. ¿Sí? No sé si hay esa palabra de completitud, de la totalidad, de lo que está. ¿Sí? Y ese era un símbolo de identidad. Era un mensaje de esperanza, era algo que los identificaba a estas comunidades cristianas en el primer siglo, ¿sí? Cada uno que podía ver ese símbolo de alfa y de omega alrededor de la palabra Cristo, era como si entendiera el mensaje de aquel que estuvo al principio de todas las cosas, también estará al final. Y en él la vida y la historia encuentran su cumplimiento. Era un asunto de esperanza, ¿sí? El que estuvo en el comienzo y que está hasta el final, está conmigo, ¿sí? Y en un tiempo de persecución, en un tiempo de dificultad como la que vivían allí esos cristianos en Roma, era la oportunidad de como sentir esperanza, ¿sí? De tener un mensaje de aliento en medio de ese sufrimiento. El mensaje era: todo procede de Cristo, todo subsiste por Cristo y todo culmina en Cristo. Ese era el mensaje que ellos querían mantener. Todo procede de Cristo, todo subsiste por Cristo y todo culmina en Cristo. Y eso lo dice Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses 1, versículo 14. Colosenses, capítulo 1, versículo 14 al 20. Capítulo 1, versículo 14. Está hablando de Jesús. Ojo, porque aquí estamos hablando de Jesús. Y dice, tal vez desde el 13 tiene
el sentido para que podamos entender que está hablando de Jesús. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. ¿Quién pagó? Jesús. Quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo, y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y esto lo que nos muestra es que Jesús es ese todo. Jesús es ese todo que está desde el comienzo, desde el fin, que todo viene de Él, que todo subsiste por Él, todo se mantiene en Él y que todo termina también en Él. Él es nuestro todo. Y por eso es tan importante entender y conocer a Jesús, porque Jesús lo llena todo, Jesús lo completa todo, Jesús es suficiente, como cantábamos, y vamos a mirarlo en un momentico. Él es nuestro todo. Y entonces, realmente lo que podemos deducir de este pasaje es que toda la eternidad, toda la soberanía y toda la totalidad están en Jesús. Y quiero que miremos esos tres aspectos: la eternidad, la soberanía y la suficiencia o la totalidad que están en Jesús. Entonces vamos a mirar la primera, la eternidad. Jesús es eterno. Alfa y Omega significan la totalidad de la historia, ¿sí? Simbolizan el comienzo y el fin, ¿sí? Por eso vemos que ahí en Apocalipsis dice: yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Es esa comparación. Jesús es el inicio y el fin de todo. No porque haya un inicio, ¿no? Y eso es un elemento importante. Es como Él es el inicio, pero no quiere decir que Jesús tuvo un inicio, ¿sí? O que Dios tiene un inicio, porque no hay inicio. Nosotros no logramos comprender la magnitud del tiempo, ¿sí? Pero es para que podamos entender esa idea de la totalidad del tiempo, ¿sí? Jesús es eterno. Jesús tuvo un nacimiento en Belén, pero ese no fue su comienzo. Ahí no fue el comienzo de Jesús. Fue la entrada de Jesús al mundo. Pero su existencia fue siempre, ¿sí? Ya existía desde antes, ¿sí? En el momento en que nace en Belén, viene a este mundo, se hace hombre, se manifiesta en nosotros, pero ya estaba desde el principio. Y eso es lo que Juan dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Juan 1:1.
Y aquí en Palabra de Dios para Todos utiliza palabra para referirse a Jesús, lo que en Reina Valera habla del verbo. El verbo, la palabra, el logos, es esa palabra en griego, el logos, ¿no? La esencia, el sentido de lo que era. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios, ¿sí? Dice, en el principio, dice en Reina Valera, era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ya existía, ya era. Fíjense que no dice llegó a existir, sino dice que era, ¿sí? Ya era, ya estaba, antes de nacer, antes de ser Jesús. Y dice el versículo 2, estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él nada se habría hecho. En Él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Está refiriéndose a Jesús, ¿sí? Y aquí en Palabra de Dios para Todos hay una letra cuando dice palabra y dice, es la traducción de la palabra griega logos, que hace referencia a cualquier clase de comunicación. Aquí se refiere a Jesucristo, a través del cual Dios se da a conocer al mundo. Jesús estaba, no existía, estaba desde el comienzo, ya era. No tiene un origen, Dios no tiene un origen. Dios siempre ha sido, Él es. Por eso cuando Él se revela, Dios se revela a el pueblo de Israel, le dice, yo soy el que soy. Porque habla de su existencia. Antes de todo lo creado ya existía Dios, ¿sí? Por eso en Génesis cuando vemos que Dios empieza la creación, ya Dios estaba. Y estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí. Por eso cuando van a hacer al hombre, dice hagamos al hombre. Y habla en plurales y hagamos al hombre. Porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra, Jesús estaba ahí. Él mismo, Jesús, habla de su existencia antes de que Él viniera a la tierra. Fíjense cómo lo dice en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58. Y leo desde el 57 para que tengamos contexto. Dice, entonces le dijeron, tú ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo dices que has visto a Abraham? Jesús les dijo, les digo la verdad, antes de que Abraham naciera, yo soy. Él era antes del nacimiento de Abraham, fíjense. Dice, no solo lo conoció, estaba antes de Abraham, ¿sí? Estaba antes de Abraham. Eso habla de su preexistencia. O sea, Jesús estaba antes de que Abraham naciera. Vio a Abraham y dice que Abraham se alegró de que iba a ver el día de Jesús. Es lo que él les estaba diciendo antes. Jesús existía antes de Abraham, antes de que Abraham naciera. Ese es el sentido de eternidad y de permanencia que es clave
¿Por qué? Porque nos permite saber que Jesús siempre está presente en la historia. Por eso es tan importante. Saber el alfa y la omega hoy en día es tan importante como lo era para los cristianos del primer siglo. Hay esperanza. Esto no está lejos de Dios. Varios filósofos llegaron a creer incluso que Dios había creado todo y luego se había apartado. Incluso Aristóteles dijo que él era el motor inmóvil, o sea, que había dado inicio a todo. Era el motor que había movido todo, ¿sí? Como el ejemplo que para mí es la ilustración de un motor inmóvil es, no sé si conocen esos motores de cuerda, que se amarra una cuerda al motor y luego se jala para que el motor coja fuerza, para que arranque el motor. Es como si Dios fuera esa cuerda, es la que da inicio al motor y luego se sale y el motor queda funcionando y queda por fuera y como que ya no se mete en nada, ¿sí? Pero no, Dios es el que da inicio a todo, pero Él está ahí, siempre ha estado ahí. Por eso Él es, el que era y el que ha de venir. Y Él está aquí, es real. Entender que Jesús es el alfa y la omega nos permite saber que Jesús siempre está presente. Él está presente en la historia. Él está presente en nuestra historia, en mi propia historia, en tu propia historia. Y va a permanecer allí. Y puedes confiar en Él para siempre. Él no está lejos, Él está aquí cerca. Él ha prometido estar con nosotros. Él es el que va a estar desde el comienzo, el que estuvo desde el comienzo y va a estar hasta el final. Nada se sale de su mano. Y eso es muy importante entenderlo en días como hoy. Dios está en control de todo lo que pase. Dios sabe, y es lo que vamos a ver en un momentico. Hebreos 13:8. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 8. El último capítulo de Hebreos. Y esta es una verdad contundente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo. Creo que en Reina Valera lo único que cambia es y por los siglos, dice. Pero dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús no cambia, su esencia no cambia. Él es el mismo. Estaba en formas diferentes, pero es el mismo. Es como el agua. Creo que la mejor comparación es la comparación del agua. ¿Sí? Como los estados del agua. El agua tiene diferentes estados, ¿cierto? Líquido, sólido y gaseoso, pero es agua. Así Jesús fue ayer, hoy y por los siglos, para siempre. Su esencia es la misma, Él ha estado siempre. Sus promesas y su poder son los mismos, antes, ahora y en el futuro. Nuestra esperanza y nuestra fe están en Jesús que es eterno. Y no en lo temporal de esta tierra. Podemos confiar en Jesús. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer, porque Él no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él está presente en la historia.
Él está real, es real en la historia. Y eso nos lleva a lo segundo, y es la idea de soberanía. Jesús es soberano. Alfa y Omega significan autoridad completa. El dominio absoluto, desde el origen de la creación hasta el cumplimiento final de las Escrituras. Esa es la autoridad completa, y lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos de que Jesús es el Rey, ¿no? Él es la autoridad máxima, la semana antepasada. La autoridad máxima. Él ha estado desde la creación y estará hasta que venga un cielo nuevo y una tierra nueva. Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice: con el que Dios resucitó a Cristo entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Jesús es la máxima autoridad. Él tiene el dominio de todo. Dice aquí que está por encima de cualquier gobernante, de cualquier autoridad, de cualquier poder, de cualquier dominio. Él tiene el dominio sobre cada circunstancia de nuestra vida. Y aquí viene la cosa importante de recordar, es que el reino de Jesús no es de este mundo. El reino de Jesús no es de este mundo. Por eso solo podemos experimentar su autoridad suprema y su gobierno supremo cuando hacemos parte de su reino. Por eso es que vemos el mundo como está hoy, porque el mundo no está bajo el reinado de Jesús. De hecho, la Biblia dice que está bajo el reinado del príncipe de este mundo, del enemigo. Si nosotros queremos experimentar la autoridad y el gobierno de Jesús, la única manera es estando en el reino de Dios, haciendo parte de su reino, siendo hijos de Dios. Pero aún así que el reino de Jesús no es de este mundo, aún así las situaciones de este mundo no se le escapan a Jesús. No se escapan de su autoridad y de su soberanía. En días como hoy es importante recordar eso. Dios y Jesús sigue siendo soberano, pase lo que pase. Quede quien quede. A veces pensamos como que tiene que ser esta persona, porque si no es esta persona, nada pasa. Y ponemos nuestra mirada en personas, cuando nuestra mirada solamente debe estar en Jesús, solo en Él. Sabemos y confiamos en que, y le hemos pedido a Dios que obre en nuestra nación. Pero Él es soberano. Y Él obra como quiere. Él obra como quiere. Pero Él es el que tiene el control desde el inicio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el final.
Nada se sale de su control, nada. Y Jesús mismo lo dijo. Hasta nuestros cabellos están contados. Y hay unos que tienen hartos, ¿cierto? Como los de Victoria, que son hartos, imagínense, para tener semejante cuenta. Pero Él los tiene contados y eso significa que Él tiene cuidado de nosotros, que podemos confiar en Él, que nada se escapa de su control. Y a veces pensamos en control como si fuera algo negativo, ¿no? Que está controlando. Pero estoy refiriéndome precisamente a que Él sabe qué está pasando. Y a veces muchas de las cosas que suceden, sí, por supuesto, son las consecuencias de nuestras decisiones, ¿cierto? Y tenemos decisiones equivocadas y esas son las consecuencias y entonces ahí están. Pero aún en esas consecuencias equivocadas, aún en esos errores, Dios lo transforma para bien, para su gloria, porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Y podemos confiar en eso. Podemos esperar en eso. En esa certeza, en esa soberanía de Dios, en esa confianza en que Jesús es el alfa y la omega. El dominio completo desde el comienzo y hasta el fin. Y fíjense que eso era lo que cantábamos hoy, ¿sí? Tú eres el centro desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo, cantábamos hoy. Por eso es que tenemos que cantar con inteligencia, entendiendo lo que cantamos. Él es el alfa y el omega. Desde el principio y hasta el fin es Cristo. Es el Salvador, el enviado, el ungido, nuestro Redentor. Y podemos esperar en Él y podemos confiar en Él. No tengamos miedo. Hay veces en que las situaciones y las circunstancias nos hacen dar temor y podemos asustarnos. Y a veces tenemos miedo y es real y no podemos decir que no. Y es importante reconocerlo. Señor, tengo miedo. Me asusta lo que puede pasar en mis circunstancias, en mis situaciones, en este país. Pero confiamos en Dios. Él tiene el dominio desde el comienzo y hasta el fin. Y la última es esa idea de totalidad, de suficiencia, de completitud. Digo yo, no sé si esa palabra exista como tal, la palabra completitud, pero es como lo que está completo, lo que es suficiente, digamos. Es suficiente. Alfa y omega significan totalidad, todo, lo que es completo, que no le falta nada, que se abarca todo. Hoy cantábamos Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente, no necesitamos nada, no podemos añadir nada, no podemos completar nada. Él es suficiente y eso es lo que significa que Jesús es el alfa y la omega, que Él es suficiente. No se necesita nada más, nada más. Él es el todo. En Él está nuestra salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, nada. Nada bueno ni nada malo, nada. Él es suficiente. Colosenses 2:9. Colosenses 2, versículo 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10. Dice: todo lo que Dios es
habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. En Jesús estamos completos y no necesitamos nada más. Él es nuestra alfa y nuestra omega. Estamos completos en Él, no necesitamos nada más. Podríamos pensar que nos hace falta algo. No, cuando estamos en Jesús no nos hace falta nada. No necesitamos nada más. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo, aunque no tengamos plata. Sí, aunque no tengamos plata. Porque en Él tenemos todo. ¿Sí? Y eso es importantísimo. Entender, en Jesús tenemos todo. Estamos completos. Él es nuestro completo Salvador. Él es el suficiente Salvador. No necesitamos hacer nada más. Él es nuestro único mediador. No hay otro. Por eso necesitamos a Jesús. Por eso todo lo que necesitamos es a Jesús. El mundo dice todo lo que necesitas es amor. No, todo lo que necesitas es a Jesús. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Si no tienes a Jesús, no tienes nada. Lo has perdido todo. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Y tal vez aquí no es tan claro como en Reina Valera, en Palabra de Dios para Todos, pero en Reina Valera tal vez es más clarito, que dice: existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo. Y en Reina Valera dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador. No necesitamos nada más. Él logró reconciliarnos con Dios y nos dio con Dios. Dios nos dio con Jesús todas las cosas. Él es nuestro todo. Él es todo lo que necesitamos. No hay nada fuera de Él. Nada. Él es el único mediador. Él es el único camino. Él es la única verdad, la única puerta, el único pan, la única luz, el único rey, la única vid, el único buen pastor, el único Cordero de Dios, el único Cristo, el único Salvador. No hay otro. No necesitamos otro. No necesitamos añadir nada más. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Y a Él recurrimos. En Él podemos poner nuestra esperanza. Hechos 4:12 dijo: Hechos 4:12. Y aquí vemos a Pedro y a Juan. Y vemos a Pedro diciendo: solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Solo Jesús. Él es el único soberano, el único que es todo lo que necesitamos, el único que ha sido exaltado hasta lo sumo, el único que está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros.
el que tiene toda gloria, toda honra, todo honor, el único digno. El nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. No hay otro. Él es el único. Hoy podemos recordar que Jesús, al recordar, al saber y al aprender que Jesús es el alfa y la omega, que Él es eterno, que es soberano, que es suficiente, que la totalidad está en Jesús. Y por eso es tan importante. Todo está en Jesús. Por eso necesitamos acercarnos hoy a Jesús. Acerquémonos hoy con confianza a Jesús, a la obra completa, perfecta y suficiente que hizo Jesús para salvarnos. Hoy acerquémonos a Él. Hoy busquémosle a Él de todo corazón. Hoy démosle a Él el primer lugar. Ese primer lugar que solo Él merece. Y empecemos a experimentar la totalidad, la suficiencia de Jesús en nuestra vida. Que hoy podamos ver la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, bendito es tu santo nombre, Señor. Para siempre eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, Señor. Gracias porque esa idea de totalidad está en Jesús, Señor. Y hoy podemos recordarlo, entenderlo, Señor, pero sobre todo vivirlo, Señor. Saber que Jesús tiene el dominio desde el inicio, desde que se crearon todas las cosas, hasta que tú hagas un cielo nuevo y una tierra nueva, donde podamos vivir para siempre contigo, Señor. Por favor, Dios mío, hoy ayúdanos, Señor, a vivir con la esperanza, Señor, de saber profundo en el corazón y en nuestra mente que Jesús es el alfa y la omega, el suficiente, que no hay nada más, que no necesitamos nada, Señor, que ha estado siempre con nosotros y estará siempre con nosotros, porque Jesús no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y puedo confiar en Él y puedo esperar en Él. Hoy, Señor, ponemos nuestra confianza en Jesús. Pon tu confianza en Jesús ahora mismo. Dile, Señor, no hay nada que yo pueda hacer. Y lo que yo pueda hacer no alcanza. No es suficiente. Pero tú eres suficiente, Señor. Hoy pongo toda mi fe en Jesús. Hoy descanso en Jesús. Entrégale tus cargas a Jesús. Entrégale tus preocupaciones a Jesús. Tu cansancio, tus frustraciones, tus temores. Rinde a Jesús lo que tú eres, lo que tú tienes.